nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que has hecho en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que has hecho en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que has hecho en mí. Buenas tardes, iglesia, ¿cómo estáis? Que el Señor os bendiga. Yo creo que ha sido un tiempo de gran bendición el que hemos estado pasando esta semana, y lo que tenemos por delante en este día también va a ser extraordinario. Gracias por este tiempo de alabanza de la iglesia Pablo Neruda, y seguro que el Señor tiene grandes cosas para nosotros también en este tiempo. Antes de seguir, me gustaría leer un texto. Estamos celebrando en esta semana el Día de la Reforma. Está siendo una semana de bendición, y una de las cosas que hemos querido destacar en este tiempo son los impactos que la Reforma produjo en la sociedad. Y viendo un poco lo que estamos viviendo hoy, lo que está viviendo hoy nuestra sociedad, también hoy necesitamos una reforma que impacte, que influencie a nuestra sociedad para bien, que la bendiga de una manera extraordinaria. Me gustaría leer un texto en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12, el versículo 32, y ahí la Biblia dice lo siguiente: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos de los tiempos, que sabían lo que el pueblo debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Precisamente
lo que vivimos en la Reforma son aquellas personas que, entendidos en los tiempos, en la palabra, decidieron tomar parte en el asunto y hacer una revolución, un cambio, una reforma en todo lo que estaba sucediendo en aquel momento. Creo hoy profundamente que la iglesia también está llamada a reformar su generación, a reformar la idea que el mundo tiene de Dios y poder compartir la palabra de una manera extraordinaria. Esa palabra que nos ha hecho tanto bien, que nos ha cambiado tanto. Hoy el mundo, nuestros amigos, nuestros ciudadanos, nuestros vecinos la necesitan. Y por eso vamos a hacer esta reunión, vamos a empezar este culto de bendición y espero que te conectes, que también puedas compartir, que puedas comprometerte con todo lo que estamos haciendo también esta semana en cuanto a la ayuda social, a ese donativo que estamos entregando para la compra de mascarillas, de geles, para ayudar a aquellas familias que en este tiempo lo están también necesitando. Qué bueno que la iglesia pueda salir afuera y poder predicar la palabra, poder anunciar el evangelio, ayudar a los que más necesitan y sin duda reformar su generación. Vamos allá. Señor, queremos darte gracias en este tiempo porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú no te has callado, que tienes algo que decir en este tiempo para nuestra sociedad, para tu iglesia. Y queremos nosotros, Señor, estar conectados contigo, conectados con tu palabra, conectados con tu espíritu, para recibir de ti palabra, para recibir de ti dirección, Señor, como los hijos de Isaacar, que tu iglesia se levante en este tiempo, sabiendo lo que debe de hacer todo el pueblo, para que cuando hablemos, Señor, nuestra palabra sea de autoridad, de influencia, de recogimiento, de ayuda, de confort, de esperanza, Señor, de sanidad para todos aquellos que sufren en este tiempo. Bendecimos, Señor, esta tierra preciosa de Aragón y te pedimos que en el nombre de Jesús, en este tiempo, levantes a tu iglesia, Señor, para poder ser un lugar de refugio para todos aquellos que nos están viendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero invitarte a que sigas con nosotros. Ahora vamos a seguir con un tiempo de alabanza, un tiempo de bendición, donde vamos a celebrar todo lo que Jesús hizo por nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¡Hey! Nada podrá separarnos de tu amor en Cristo. No hay ninguna condenación, me libertó. Él rompió toda atadura, me libertó. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande.
Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que entrando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero, levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Buenas, voy a contar un poco cómo conocí a Dios, y realmente, pues, para mí, yo creo que desde muy chiquitita, pues me llevaban a la iglesia. Yo nací en Colombia y mi abuela, yo recuerdo que siempre nos inculcó como el asistir a la iglesia. Lo que pasa que nos los inculcaba de una manera un poco pues diferente, porque cuando asistíamos era como de una manera muy obligada. Y yo un recuerdo que siempre tengo es que mediante las prédicas, si nos dormíamos, ella lo que hacía era pellizcarnos para que atendiéramos, nos despertáramos. Y cuando llegué a España, recuerdo que una de las primeras frases que le dije a mi madre fue: yo no quiero ir a la iglesia. Si me vas a obligar, pues lo siento mucho, pero no voy a ir. Y así estuvimos. Yo llegué a España con 8 añitos y hasta los 16 realmente no volví a asistir a una iglesia como tal. A los 16 años mi madre empezó a buscar una iglesia en la cual congregarse, y llegamos en la que estamos actualmente. Bueno, ella accedió primero a la iglesia y luego un día así de repente me invitaron al culto de jóvenes. Yo recuerdo que yo estaba muy reacia, no quería ir. Al final asistí pues por compromiso con mi madre y con otras 2 chicas más de la iglesia. Aparte porque asistí un poco engañada también. Entonces, el día que asistí, la verdad es que me sentí bastante acogida y ya seguí yendo. A lo largo del tiempo, pues seguía yendo para acompañar a mi madre, en fin. Pero mi verdadero encuentro yo creo que no lo tuve hasta que realmente yo no me determiné a que Jesús entrara en mi corazón. Es decir, yo iba por compromiso, pero realmente conocer como tal a Dios no lo conocía, porque seguía cargando rencor, orgullo, seguía cargando con cosas del pasado. Pues, por ejemplo, yo desde muy pequeñita, mi padre a los 3 años se fue, y era algo que yo desde el momento en el que sucedió no lograba entender.
Entonces no entendí realmente que tenía que perdonar hasta que no tuve ese encuentro con Dios. Y una de las palabras que a mí me llegaron mucho al corazón fue que el amor nunca nos abandona. Y la verdad siempre tiene que estar con nosotros. Por encima de todo, dice en Colosenses 3:14, por encima de todo, vístase de amor, que es el vínculo perfecto. Además, eh, a partir de que empecé yo a meterme más con Dios, mi forma de ser, mi forma de expresarme iba cambiando. Dios iba transformando mi carácter principalmente, porque siempre he tenido un carácter bastante complicado, muy, no explosivo, pero sí muy directo. Quizás decía las cosas a las personas sin pensar el daño que podía hacerlo. He tenido muchas carencias hasta que realmente me di cuenta que Dios es mi Padre, que Él me hizo su hija y que lo hizo de una manera gratuita, que me eligió y me escogió a mí, me dio el privilegio de poder ser hija suya, de poder estar en su presencia, y a cambio de eso no me pide nada más que amor, darle amor, amarlo por encima de todo y mostrar y reflejar ese amor a los demás. Entonces, realmente para mí, lo que es el principio de amar está muy establecido porque Dios así me lo ha puesto en el corazón. Además, yo era muy ansiosa, como quería obtener las cosas por encima de cualquier cosa, quería obtener todo en el instante, y Dios me enseñó que para todo hay un tiempo y para todo hay una espera. Entonces realmente el saber, el poder esperar, el poder estar en la presencia de Dios, el poder amar aún muchas veces sin entender los motivos por los que están sucediendo las cosas, es una clave perfecta para vivir para Cristo, amarlo y desvivirse. Además, que mejor, reflejo, ¿no?, de amor que el que hizo Dios con nosotros, que el morir en la cruz para salvarnos. Entonces, realmente yo animo a que hay que amar por encima de todo, hay que entregar nuestras vidas a Dios porque es lo mejor que le puede pasar al ser humano, y hay que entregarse por el prójimo y por Dios por completo, porque realmente Dios se esmera en tener esos detalles y en complacernos, en hacernos sentir amados. Romanos 8, del 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la hambre, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lucas 5:27 al 6:11. Después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y dejándolo todo, se levantó y le siguió.
y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿Ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Y él les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. De una vez más, nuestros corazones. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Nunca más tendremos
Hay un futuro y esperanza en él. Con brazos abiertos nos recibe el Rey. Oh, tal y como somos, y tal y como somos, nos amó. Oh Dios, hoy nos acercamos sin temor, de una vez más, tal y como somos, y tal y como somos, nos amó. Dios, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y una vez más, tal y como somos, nos amó. Oh Dios, hoy nos acercamos sin temor. De una vez más, tal y como soy, me acerco delante de ti. Tal y como somos, nos amó. Tal y como soy, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Y una vez más, Él es el agua, Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Una vez más, Jesucristo, Jesucristo basta. Lucas 12, versículos del 15 al 31. Y les dijo Jesús: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis,
ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Libro de Lucas, capítulo 23, versículos 32 al 49. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hola, soy Virginia y te quiero contar que para mí la Biblia es una obra de arte. Habla de literatura, de narrativa, habla sobre poesía, cuenta poemas, canciones y proverbios, palabras sabias que nos muestran quién es Dios. Y yo hace unos años fui a un retiro que se llamaba Conociendo al Dios verdadero. Y leyendo la palabra he descubierto a ese Dios verdadero, a ese Dios universal que nos ha creado, que ha dado a Jesús, a su Hijo, a morir en la cruz, y Jesús mismo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y en esa palabra de Dios yo cada día puedo encontrarme a mí misma, encontrar a Dios, encontrar qué es lo que Dios quiere para mi vida y trabajar en mi vida para descubrir qué son aquellas cosas que yo dudo, que yo tengo dudas, que tengo preguntas y la palabra me confronta porque tiene palabras controvertidas para mi corazón,
palabras controvertidas para mi mente que, como dice Romanos 12:2, me motivan a renovar mi mente cada día para que sea transformada y así transforme mi manera de vivir. Y eso es una frase, es un versículo de la Biblia, pero es algo que los científicos corroboran. Entonces, la Biblia no es ciencia, no es un libro de ciencia, pero habla sobre ciencia. La Biblia no es poesía, pero tiene poesía. La Biblia no es una canción, pero tiene canciones. La Biblia es la palabra de Dios y para mí es importante y necesito conocerla. Y es necesario para el ser humano que conozcamos la palabra de Dios, que la estudiemos y que la pongamos por obra en nuestra vida. Y como decía antes, la Biblia es una obra de arte. No te pierdas esta gran obra de arte que tienes en tus manos, a través de papel, a través digital, a través de audio, a través de vídeo, porque hay muchísimas maneras de acercarte a la Biblia. Acércate a la Biblia porque es acercarte a Dios y conocer a ese Dios que te ama. Esto es lo que ha ocurrido en mi vida y no quiero salirme de este conocimiento que es cada día profundizar en la palabra de Dios para transformar mi vida. Gracias. Gracias, Virginia. Dios te bendiga y vamos a seguir como durante toda esta semana viendo estos vídeos de causas de la reforma, impactos de la reforma que han sido de tanta bendición para nuestra vida. Y en este día toca mayordomía de la creación. Y vamos a ver juntos este vídeo. Cuando nos prestan algo, lo tratamos con mucho cuidado, ¿verdad? Lo protegemos para devolverlo en la misma condición en la que la recibimos, sin ningún rasguño, porque somos responsables por algo que no nos pertenece. Entonces, ¿cómo tratamos nuestro entorno? El medio ambiente, que tampoco es nuestro, sino algo que Dios nos ha dado para cuidar. La misión de las personas, hechas a imagen y semejanza de Dios, según la Escritura, consistía en cultivar y guardar la tierra que se les había concedido. Tal fue la orden primigenia que les dio: conservar y cuidar la naturaleza de tal manera que se perpetuara la actividad creadora en el mundo. Así, la actividad laboral del hombre y la mujer serviría además para recordarnos que no somos dueños absolutos de la naturaleza, puesto que ésta pertenece a Dios. Nuestra tarea consistía en administrar la creación con sabiduría y responsabilidad. Uno de los 5 pilares de la Reforma Protestante del siglo XVI era Soli Deo Gloria, o solo a Dios se dé la gloria. Cada aspecto de la vida debe ser vivida para la gloria de Dios, no solo en lo espiritual, sino en lo físico también. Y eso se aplica a cómo tratamos la tierra. ¿Puedes dar gloria a Dios tirando la basura en la calle? ¿Recibe Dios gloria cuando viertes químicos peligrosos en un río? ¿Es Dios glorificado cuando malgastamos los recursos naturales para nuestros propios placeres, privando a otras generaciones de las maravillas de la creación de Dios? La verdad es que nosotros damos la espalda al Creador por medio de una actitud egoísta y de abuso y derroche. La rebeldía de creerse autosuficientes como Dios fue la raíz de todo el pecado. Y como era de esperar, cuando se maltrata a la tierra y se atropella el orden natural establecido, tarde o temprano sobrevienen las consecuencias. La búsqueda egoísta de mayor beneficio solo para uno mismo termina en el despilfarro de los recursos naturales y en la explotación del hombre por el hombre. Entonces, ¿qué hacemos? Pues debemos reconocer que solo somos cuidadores y no dueños de este mundo, y que esa responsabilidad cae sobre nosotros de forma personal, y no solo en el gobierno o en el municipio. Las calles y los parques, el aire y el agua son mi responsabilidad, y como consumidora debo preguntarme: ¿realmente estoy contribuyendo a la mejora de nuestro mundo con esta compra? ¿O es solo para mi propio placer? ¿Cómo afecta a otra gente no solo donde vivo, sino también donde fue fabricado? Un día tendremos que responder a Dios por lo que hemos hecho con su mundo. ¿Por qué no cuidarlo como algo prestado, algo con inmenso valor para la gloria de Dios?
Qué bendición, ¿verdad? Hemos sido acompañados de estos vídeos durante toda la semana y yo creo que están siendo de riqueza, de bendición, no solo de una manera histórica, sino también de repercusión para nuestras vidas, de saber tanto impacto y tanta bendición que ha causado la reforma en la sociedad entonces y que está causando también ahora en este tiempo. Pero ahora vamos a ir a una parte muy importante de este tiempo, de este culto en celebración de la reforma, que es el tiempo del mensaje, de la exposición de la palabra, y para eso está con nosotros el pastor de Cuerpo de Cristo, Iñaki Latayade, y queremos pedirle que pueda compartir con nosotros este tiempo. Iñaki, buenas noches, este tiempo es tuyo y seguro que el Señor nos va a bendecir a través de lo que ha puesto en tu corazón. Dios te bendiga. Muy buenas tardes. Hablando y reflexionando, meditando un poco en este tiempo sobre la reforma, entiendo que lo realmente específico no es solamente la vuelta a la Biblia, lo que hace que la reforma del siglo XVI sea un acontecimiento histórico, importante y decisivo en la historia de la Iglesia. Yo creo que debemos de buscar a modo particular en las iglesias y cada uno específicamente de volver a la Escritura, volver a la palabra, volver a la Biblia, volver a exteriorizar lo que si verdaderamente tenemos en nuestro corazón, que es la palabra de Dios. Entonces, yo entiendo que a veces buscamos reconocimiento social en algunos particulares o algunas cosas y debemos de volvernos a la Escritura, volvernos a la palabra. Quizá no sea muy popular compartir y hablar algunas cosas de la palabra que ahora, en este tiempo, entre comillas, no se llevan, porque se han quedado anticuadas para algunos. Pero la palabra de Dios dice que permanece para siempre y es la misma, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, las 5 solas deben de examinar hoy en la Iglesia y en nuestras propias vidas. Entiendo que ellas son tan importantes en la actualidad para evaluar tanto una iglesia como una persona con sus enseñanzas como lo fueron entonces. Necesitamos ser retados a regresar a las doctrinas fundamentales de la fe. Al igual que Lutero y otros reformadores retaron a la Iglesia Católica en aquella época, nuestras vidas deben de ser retadas hoy a través de la palabra. Lutero se tomó en serio esto y no le importó lo mucho que se esforzó por cumplir los mandamientos de Dios hasta que se dio cuenta de que eran tantos que no podía cumplirlo. Entonces no había manera de compensar sus pecados. Vale, el conocer la ley de Dios lo hizo más consciente de su maldad. Como decía Pablo, si Pablo decía que él era el primero de los pecadores, yo creo que yo me puedo dar la mano con él e ir juntos. Bueno, Lutero se dio cuenta de esto también. Y entonces la ley le llevó a Lutero al Evangelio, a buscar, ¿no? A leer, a escudriñar las Escrituras. Y las tesis deben de ser grabadas en nuestro corazón. Lo mismo que él las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, deben de ser clavadas en nuestro corazón hoy en día. Jeremías 8:8 hay un texto que dice, el pueblo decía, nosotros somos sabios y la ley de Yahvé está con nosotros. Y Dios les muestra que debían de volver a esa ley, porque la ley estaba, pero ellos no la practicaban, no la vivían, no la habían interiorizado. Eso mismo sucede hoy en día. Tenemos la palabra de Dios, ahí está. Gracias a Dios que podemos predicarla, podemos escucharla. De momento no tenemos ninguna restricción en ello. Y Dios nos reta a volver a la Escritura, a la verdadera base de la Escritura y dejarnos a veces muchas cosas de doctrinas y dogmas y buscar la esencia de la Escritura, que es el perdón y la salvación de Dios a través de Jesucristo para nuestras vidas. Todo lo demás vamos a ir entendiéndolo y buscándolo a través de la palabra, pero la base principal es esa. A mi entender, podemos ver las 5 solas aplicables para nuestras vidas en Romanos 3. Nos dice que
por la ley ningún ser humano es justificado. Nadie puede justificarse por la ley. Vamos a leer un texto en Romanos 3 para entender esto, versículos del 21 al 24. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo cuando leo este texto siempre suelo comentar una cosa. Aquí habla la palabra que somos justificados gratuitamente. Quiere decir que a nosotros no nos ha costado nada, cuidado, pero no vayamos a pensar que a nadie le costó. Jesucristo tuvo que dar su vida por nosotros. Dice que Él nos ha comprado por precio, y el precio es la sangre, su sacrificio en la cruz. A veces, bueno, es gratis y no pasa nada y todo, como lo que obtenemos gratis, a veces no tenía mucho valor, pero alguien tuvo que pagar, y ese fue Jesucristo. Dice la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es lámpara a mis pies, por donde yo puedo caminar, y lumbrera a nuestro camino. Lo primero que hacemos cuando llegamos a un lugar, a la casa, por la noche, lo que sea, aun sabiendo dónde están todas las cosas que tenemos en nuestra casa, el comedor, el salón, los muebles, damos la luz, porque si no posiblemente vayamos a tropezar. Y la Escritura, la palabra, que es inspirada por Dios para instruir al hombre en su justicia, es la lámpara que nos puede hacer no tropezar, y aún así todo, pues mira, o mírate, me miro yo, cuántas veces tropezamos aún teniendo la Escritura ahí, ¿no? Es evidente que nos dice que no hay nada más que hacer. La salvación es de pura gracia. Jesús murió en la cruz, vertió su sangre, ascendió a los cielos, y cuando Jesús murió dijo, consumado es, consumado, terminado, no hay nada más que añadir, se acabó, yo ya lo hice todo, fin, TN, para los que sepan inglés. Cuando nosotros vamos, yo hace tiempo que no visito un cine, pero me acuerdo que cuando pues, voy al cine o iba al cine, termina la sesión y en la pantalla aparece fin o TN, ponía antes. ¿Qué es lo que hacemos? Nos levantamos y nos vamos, no tenemos nada más que hacer ahí. Se acabó la historia, la película se acabó. En Cristo se ha acabado, Él ya lo hizo todo. Yo ya lo hice todo, se acabó. Esta es mi obra redentora, agárrala y vendrá la gracia salvadora de Dios a nuestras vidas. Es por fe, sin obras. Aunque yo solamente, a veces suelo decir que no tenemos que hacer ninguna obra, pero hay algo que tenemos que hacer, creer en Cristo, como dice la palabra de Dios. Si creemos en Él, somos salvos. Pero es sin obras, ya está todo hecho, ya está todo terminado, Cristo lo hizo por mí, yo ya no tengo nada más que hacer. Es solo en Él y a través de Él que nosotros hallamos el perdón y la gracia salvadora para nuestras vidas. Me gustaría que hiciéramos una especie de, tengamos un poco de imaginación y nos pusiéramos en un puzzle gigante. Seguramente no nos cabría en ninguno de nuestros salones de nuestras casas. Y en ese puzzle está la historia de la humanidad. Y el puzzle se va rellenando y cada hombre, cada persona, tú y yo, pues tenemos un agujerito en el puzzle en el que, bueno, podremos contribuir más o menos a la historia de la humanidad, dependiendo de las oportunidades que tengamos o de las que queramos coger. Y hay grandes científicos, filósofos, escritores, artistas, de todo. Y cada uno va en su hueco. Y eso es lo que aporta a la historia de la humanidad. Hay un hueco en el centro en que solamente hay una pieza que entra en ese hueco perfectamente y es el hueco del perdón y de la salvación de Dios. Y ese nombre, esa palabra es Jesucristo. Ninguno más entra ahí. Entonces, en ese puzzle, cada uno tenemos un agujero en el que algo podemos añadir seguro a esta humanidad. Pero el perdón y la salvación de Dios solamente está en el nombre de Jesucristo, en el centro del puzzle, que a través de ahí todos nos hacemos partícipe de ello. Por eso solamente le puedo dar la gloria a Él, porque
puedo dar gracias a otros de cosas que han contribuido no solamente al bienestar de la humanidad o de la sociedad, sino a mi propio bienestar. Pero en el tema de la salvación y del perdón, al único que puedo dar la gloria es a Jesucristo, es a Dios, porque nadie puede cubrir el hueco en ese puzzle. Aunque el mundo ha cambiado mucho desde Lutero, la forma en que se obtiene el perdón no ha variado. Dios no puede amarnos más, ya nos amó plenamente. La muestra está en la entrega de su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Consumado es. No puedo amaros más porque he dado la vida de mi Hijo para que podáis ser salvos. Si aplicamos estas 5 solas en las iglesias y en particular en cada una de nuestras vidas, de nosotros como hijos de Dios, debemos de dar gracias a Dios por su obra que nos permite asir la salvación que de otra manera nunca podíamos haber cogido. Nadie nos la puede otorgar, solo es a través de Jesucristo. Y a mí me gustaría poder terminar con una reflexión y decirle, Señor, que podamos ser reformados, que podamos volver a la palabra, a la Escritura, a la base principal del Evangelio, que es el que da testimonio de ti, de tu obra salvadora, redentora y perdonadora en la cruz. La reforma no vino solamente para cambiar o renovar una religión en aquella época, que lo hizo, pero no solamente vino para cambiar una religión, sino para que viviéndola, nosotros también podamos ser transformados y renovados solamente a través de Cristo. Que Dios os bendiga, hermanos. Muchas gracias. Qué bendición, qué bendición. Espero que estés disfrutando de este día, que estés disfrutando de todo lo que el Señor nos ha ministrado, lo que nos está ministrando. Y como bien sabéis, durante toda la semana hemos estado hablando de la importancia también de en este tiempo comprometernos con nuestra ciudad, con la realidad que está viviendo nuestro país. Y al final vamos a estar también orando, ¿verdad? Por todas las personas, por toda esa circunstancia, porque sin duda en este tiempo la oración, la búsqueda de Dios es la respuesta más eficaz que podemos dar. Pero también podemos no solo orar, y lo que hemos estado haciendo esta semana es animarnos, inspirarnos para poder hacer ese donativo del cual hemos estado hablando para la compra de mascarillas, de geles, y para eso hemos pedido, ¿verdad?, a una persona bien conectada al ministerio la MUS para que pueda ayudarnos en este momento, para que pueda explicarnos el trabajo que hacen, y le voy a conectar, le voy a pedir que entre en directo en este momento y que nos pueda también hablar un poco de todo el trabajo que están haciendo y del que van a hacer en relación a toda esa ayuda que estamos entregando en esta semana. Laura, Dios te bendiga y bienvenida. Buenas tardes, me llamo Laura Gutiérrez y soy secretaria de Misión Evangélica Urbana de Zaragoza. Me gustaría explicar un poco brevemente, para los que no conozcáis, qué es Misión Urbana, en qué consiste y qué es lo que estamos haciendo, para que podáis tener un poco más de datos sobre el proyecto de Misión Urbana. Misión Urbana surgió hace unos 27 años por la inquietud que puso el Señor en el corazón de varios hermanos de distintas denominaciones de que hubiera una obra social global evangélica en la ciudad de Zaragoza. Se inició en Madrid, luego empezó en Zaragoza y posteriormente esto se ha ido extendiendo a varias ciudades en España. El objetivo principal es de la ayuda a las personas que no tienen recursos. Actualmente la pandemia nos ha afectado, evidentemente, y muchos de los programas que estábamos desarrollando hemos tenido que suspenderlos, pero seguimos desarrollando el programa principal, que es el del reparto de comida a personas sin recursos. Inicialmente, desde la Junta de Misión Urbana, cuando se decretó el estado de alarma, decidimos suspender la actividad porque el 80% de los voluntarios son mayores de 65 años y por tanto personas de riesgo, pero finalmente el Señor proveyó de un equipo de voluntarios de Protección Civil que nos ayudaron en esos primeros momentos de la pandemia. Y actualmente vamos adaptándonos a las restricciones normativas y a las medidas de seguridad, pero no queremos dejar de repartir alimentos porque además ha habido un incremento bastante alto de más del 20%
de los usuarios que veníamos atendiendo, que eran unas 400 y pico familias, por todo el tema de la crisis a la que ha dado lugar la situación del coronavirus. Puede que no seamos una entidad muy conocida porque no dedicamos muchos de nuestros recursos a difundirnos, a marketing, a darnos a conocer, sino que los pocos recursos que tenemos los centramos en la ayuda a los demás. Pero somos la segunda entidad de Aragón, detrás del refugio, que más kilos de alimentos se reparten procedentes del Banco de Alimentos y de la Comunidad Europea. Repartimos unos 120.000 kilos de comida al año procedente de la Comunidad Europea, a lo que hay que sumar otros 25 o 30.000 kilos de comida fresca que proceden de donaciones de empresas a través del Banco de Alimentos, y todas las donaciones particulares también se reparten. Aparte de esto, tenemos un programa de apoyo escolar para menores en situación de riesgo social que no tienen los recursos suficientes, por un grupo de voluntarios. Tenemos otro programa para repartir alimentos, mantas a las personas sin hogar, para poder hablar con ellos también, llevarles al Evangelio, que es el fin primordial y el fin realmente de misión urbana. Y tenemos otro programa de hora, se denomina Hora Feliz para los niños, para intentar alejarlos un poco de las calles. Y nuestro principal programa que hacemos los martes y los jueves es el de reparto de comida y de ropa. La ropa ahora mismo no la podemos prestar, pero confiamos en hacerlo en el futuro. Para ello tenemos una tienda solidaria que nos provee de algunos recursos y todos los años, anualmente, realizamos un rastrillo que es nuestra principal fuente de ingresos en el Puente de la Constitución y que reúne a todas las denominaciones, a todos los creyentes de Zaragoza, y que desgraciadamente este año no vamos a poder hacer, pero confiamos plenamente en que el Señor provea de la financiación que necesitamos, porque a lo largo de estos 27 años siempre ha demostrado que está ahí. Así que queríamos desde Misión Urbana ponernos a disposición de todas las iglesias, porque somos el brazo, o queremos ser el brazo social de todas, queremos que nos utilicéis. Queremos también que forméis parte de nuestra entidad, necesitamos voluntarios, nos gustaría poder abarcar más de lo que abarcamos, pero la falta de voluntarios comprometidos hace que no podamos desarrollar algunos programas, y nos ponemos a disposición de todos para que podáis ver el local cuando queráis, ver cómo trabajamos y cualquier otra cuestión que deseéis, y agradecemos de antemano todo vuestro apoyo, todos vuestros donativos y sobre todo el apoyo en oración, que es para nosotros lo más importante. Muchas gracias a todos. Gracias, Laura. Gracias también a este ministerio tan necesario en este tiempo, este brazo de la Iglesia Evangélica para ayudar a aquellos más necesitados. Y nosotros, como lo hemos hecho durante toda la semana, podemos seguir haciendo. Si tú entras, ¿verdad?, ayudando ese donativo, si entras en la página del CEAR, cearagón.org, y ahí puedes buscar las opciones que tienes para poder seguir haciendo ese donativo, que va a estar abierto unos días. Yo creo que es un tiempo, sin duda también, como decíamos en esta semana, de comprometernos con eso y poder ser de bendición. Bueno, ha llegado el fin, ¿verdad? No es el fin, porque mañana en nuestras iglesias también vamos a seguir celebrando la Reforma, vamos a tener la emisión del último video, pero sí ha llegado el fin de este momento donde hemos estado juntos, cantando, celebrando, leyendo la Biblia, compartiendo del Señor, comprometidos también con las necesidades de aquellas personas que están pasando quizás un mal momento en este tiempo. Y también, para terminar, quería invitar sin duda a la iglesia para orar, para buscar de Dios, también por nuestra sociedad. Hemos tenido 3 palabras en esta semana que se han repetido varias veces, que es conéctate, que es conecta, perdón, que es comparte y comprométete. Estas 3 palabras sin duda tienen una fuerza y un poder tremendo cuando entendemos bien lo que significa. Creo que a día de hoy la iglesia, como la iglesia que reformó, la iglesia, los impulsores de la reforma, sin duda estaban conectados con el cielo, estaban conectados con el Señor, pero también estaban compartiendo constantemente. Precisamente lo que hizo Lutero fue compartir
la verdad que él había recibido, que él creía que debía de ser la verdad y no se cayó en un momento determinado, pero también se comprometió con el cambio y creo que es lo que debemos de hacer en este momento. Debemos de ser una iglesia que está conectada con el Señor, conectada entre nosotros. Debe una iglesia que también comparte constantemente del amor de Jesús, de la palabra, de la buena noticia, y una iglesia que está comprometida con nuestra sociedad. Y vamos a reflejar esas tres Cs tan importantes, esas tres palabras que nos ha presidido toda esta semana, orando por nuestra ciudad, orando por nuestra comunidad y sin duda también por España, por personas que conocemos en el mundo entero. Creo que en este tiempo es también nuestra parte, lo que debemos de hacer como iglesia del Señor. Padre, queremos en esta hora orar, Señor. Queremos en esta semana de la Reforma, donde hemos estado conectados los unos con los otros, donde hemos estado compartiendo los enlaces con nuestros amigos, los vídeos, donde hemos estado también comprometidos, Señor, con aquellas personas que en este tiempo están necesitadas de nuestra ayuda. Queremos también ampliar, Señor, esta conexión para poder, Señor, compartir también nuestra fe, pero principalmente para comprometernos en orar y en buscar de Dios. Oh Dios, en el nombre de Jesús, por nuestra sociedad, queremos pedirte ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas, que cubras, que cuides, Señor, nuestra sociedad. Señor, oramos por cada persona que lo está pasando mal. Reconocemos, Señor, las diferentes crisis que hay ahora en el ambiente, tanto la sanitaria, la económica, la emocional, Señor. El mundo necesita de ti. El mundo necesita de una iglesia que, Señor, está accesible, que puede compartir, que está en el nombre de Jesús, Señor, presente en cada una de las circunstancias en las que está viviendo hoy por hoy, Señor, la gente. Oramos, Señor, por los necesitados. Oramos por los que están enfermos, Señor, de esta pandemia, de este virus, Señor, mortal, Señor, que está haciendo tanto daño a la gente. Oramos, Señor, para que en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que cese de una vez por todas, Señor, los contagios. Oramos, Señor, para que cesen, Señor, las muertes. Oramos para que cese, Señor, las personas ingresadas, Señor, en el hospital. Te damos gracias porque sabemos que tú cuidas, Señor, en el nombre de Jesús, y que en este tiempo nos estás levantando como iglesia para hacer, Señor, algo en medio de tanto dolor y sufrimiento. Señor, oramos también por nuestros dirigentes, para que tengan sabiduría, sensibilidad, para que en el nombre de Jesús, Señor, en algún momento de la noche, en medio de, sin saber lo que hacer, sin saber lo que decir, Señor, ellos puedan buscar de ti, ellos puedan en algún momento, aunque sea en su pensamiento más profundo, preguntarse, ¿qué puedo hacer? ¿Qué decisión debo tomar? Señor, porque solo tu iglesia, solo aquellos que están conectados contigo, Señor, sabrán tomar las mejores decisiones. La historia, tu palabra nos ha enseñado de hombres como Daniel, como José, que fueron influyentes, Señor, en el donde estaban, en los gobernantes, Señor, y oramos para que levantes en este tiempo una iglesia que a través de la oración pueda influenciar las decisiones que están tomando, Señor, aquellos que tienen el poder de decidir, para que en el nombre de Jesús, esto, Señor, se pueda llevar mejor, para que en el nombre de Jesús podamos gozar, Señor, de tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, iglesia, que el Señor te bendiga. Vamos a estar unos minutos y vamos a poner ahora aquí para que puedas ver la página del CEAR y para que puedas visitarla, para que puedas conocer, pero te pedimos, te animamos a que sigas conectado con el Señor, a que sigas compartiendo de la palabra y a que sigas comprometiéndote con la gente de tu alrededor, porque el Señor nos está llamando como iglesia para ocupar el lugar que es nuestro, un lugar de influencia y de relevancia en medio de esta sociedad. Que el Señor te bendiga. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name.
It's time to sing your song again. Whatever may pass, whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy